Pregúntale al US Marketer. Empezamos aquí a Conquistadores de América y bueno, yo no quería soltar a Darío, pero tenemos que pasar a otros temas. Ya lo saben, Emprende Fútbol Club en versión radio, está a través de Now Media Televisión, en Chicago 102.9. Estamos también en San Antonio en el 1520 AM, sábados 8 de la noche y por streaming en nowmedia.tv. Pues estoy esperando que se conecte aquí alguien de mi equipo porque necesitamos hablar un poco más de un tema que me han estado preguntando muchísimo en redes sociales, que es el supply chain, pero también estoy recibiendo muchísimas preguntas respecto a cómo abrir su propia empresa en Estados Unidos. Hace unos momentos estábamos comentando con Mr. Drudy de las grandes oportunidades que se abren para emprender negocios, inclusive de manera remota. Estamos pues con la gran oportunidad que la tecnología nos brinda de tener acceso a nuevos mercados, a nichos, etcétera. Entonces, me han estado llegando muchísimas preguntas de cómo abrir su propia empresa en Estados Unidos. En ocasiones la gente ni siquiera puede distinguir qué es una LLC contra una corporación. Entonces, bueno, les voy a explicar varios temas que tienen que ver con esto y esperando que se pueda conectar mi equipo para platicar de lo que es supply chain. Así es que, primero que nada, ¿qué es una LLC? Es una Limited Liability Corporation. Para extranjeros existen dos tipos de corporaciones que se puedan crear en este país. Una es la LLC y la otra es la corporación tipo C. ¿Cuál es la diferencia? Pues por ejemplo, para los que viven en México, la tradicional sociedad anónima es la corporación tipo C. Básicamente pueden existir varios socios, la empresa paga impuestos de sus utilidades y después los socios pagarán de los dividendos que se paguen. Entonces es donde ocurre lo que le llaman el doble gravamen o la doble taxation, le dicen en inglés. Entonces, pues, ¿y cuál es la diferencia con la LLC? Bueno, la LLC solamente separa, al igual que la corporación tipo C, la responsabilidad de una empresa en caso de alguna demanda, etcétera. Se protege activos personales, los separa en la empresa, pero en la LLC la empresa en sí no paga impuestos, sino que los paga el dueño, el miembro en este caso, que viene siendo una especie de accionista. Principalmente son las dos diferencias importantes que existen. Tiene que ver con el tema de cómo paga los impuestos federales, porque otro punto importante que hay que entender es que en el estado, en los diferentes estados del país, en esta Unión Americana, pues cada uno tiene diferentes tasas e inclusive impuestos. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado no existe en este país. Lo que sí existe es el impuesto a las ventas y al uso. Se le llama Sales and Use Tax. Entonces, es un impuesto que no se va trasladando, sino que solamente lo paga el consumidor o usuario final de un producto. Así es que si tú revendes algo, pues no tienes que cobrar sales tax. ¿Por qué les digo esto? Porque hay estados como Oregon que no cobra el sales tax. Texas sí lo tiene y cobra un 6.25%. Hay otros estados que lo tienen más alto. Cada uno decide cuánto cobrar. Entonces es importante que analicemos incluso dónde queremos abrir nuestra empresa porque tendrá efectos fiscales diferentes. No es lo mismo abrir en Delaware, que es muy popular, que abrir en Texas o Nebraska o Nevada o Wyoming. Entonces tenemos que analizar el impacto fiscal que tendremos. Por otra parte, otra pregunta muy común ahorita que mencionaba Delaware, pues existe la famosa corporación o LLC en Delaware que la gente piensa que no va a pagar impuestos. Insisto, los federales siempre van a existir, los estatales van a variar. Entonces, analicemos a qué se refiere. Pero un tema muy importante, si tú vas a operar un negocio en Florida, pues no te conviene abrir necesariamente una corporación en Delaware porque te va a dar una doble carga administrativa. ¿A qué se refiere? A que a los dos estados, aunque quizás Delaware no te cobre impuestos, sí le tienes que avisar
cuánto ingresaste y vas a tener que presentar formas, aunque no te salga nada a pagar a final de año, pero sí tienes que hacer un trabajo. Entonces, si tú vas a abrir una oficina, si vas a contratar empleados, si vas a rentar una bodega, si tienes una operación física en un estado, pues quizá eso es lo más recomendable para abrir o para registrar tu empresa. Evita el doble trabajo administrativo que implica el llevar los reportes hacia 2 estados. Así es que son de las principales preguntas que nos tenemos que contestar. Después, los pasos para abrir una empresa, la verdad es que son muy sencillos. Número 1, ya que decidiste en qué estado quieres abrir, pues en ese mismo estado contactas a la oficina de corporaciones en la que vas a poder preguntar si el nombre que tú quieres utilizar está disponible. Número 2, envías tus artículos de formación o tus artículos, tus artículos de formación o de incorporación se le llama para mandar registrar esa empresa. Es como una especie de acta constitutiva. La mandas registrar al estado después y pagas un fee que también varía dependiendo del estado. Después de 2 o 3 días o algunos días vas a recibir la confirmación donde tu empresa ya está debidamente registrada en el estado. Con eso te metes a la página del IRS, irs.gov, G-O-V. En esa página tú puedes pedir tu EIN, que significa Employer Identification Number. Y tú podrás decir, oye, yo no voy a contratar empleados, ¿necesito un EIN? Pues sí lo necesitas y vas a tener una operación empresarial, porque con ese, que también se le conoce como Tax ID, vas a poder ir a abrir tu cuenta bancaria. Así es que esos son los pasos. Te registras en el estado, te vas al IRS y sacas tu Tax ID o IN y después te vas a abrir una cuenta bancaria al banco de tu predilección. ¿Qué les recomiendo? No vayan a bancos grandes. En un banco grande no eres más que un número de cuenta. Ve a un banco pequeño, regional, local y preséntate con los ejecutivos, que te conozcan, porque nunca sabes que te puedan explicar mejor todos los servicios que ofrecen y también, obviamente, cómo los puedes utilizar para crecer tu empresa. Así es que, resolviendo dudas de creación de empresas en Estados Unidos, regresamos porque ya está Lisette para hablar de supply chain después de estos mensajes.